On. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá. Ante todo, deseo agradecer a la ANDI por esta importantísima invitación, especialmente al doctor Andrés López Astudillo, quien hizo posible que esto se concretara. Igualmente quiero saludar a título personal unas personas que nos acompañan. El doctor Gerardo Jiménez Borrero se encuentra en el auditorio, es el director del Consejo Colombiano de Tecnologías de Transporte. A mi esposa, que vino de Manizales a acompañarnos, y a mi hijo caleño, que paró su jornada en el Colegio Alemán de Cali por venir a acompañar a su papá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchando al doctor Higuera, me dio envidia. Esto lo cambié cuando escuché su presentación, porque, perdón, estoy estripando este botón. Me dio envidia porque resulta que cuando estamos trabajando en este tema, desde el Estado, no tenemos la cantidad de estadísticas y demás que él puede presentar. Eso es una gran parte y uno de los grandes retos profesionales que encontramos en este trabajo. Cuando fuimos invitados a iniciar este tema, llegamos, el equipo técnico que contrató a las Naciones Unidas para hacer esto, pensábamos que pues íbamos a aportar lo mejor de nuestra última tecnología en el conocimiento tecnológico, y nos encontramos que lo primero que hay que hacer en un trabajo de estos es saber cómo se gestiona con el Estado. Y yo creo que esa es la grandísima experiencia. Me adelanto a la gran conclusión de todo este tema, que debería ir al final, pero comienzo diciendo eso, que la gran experiencia acá es saber cómo se puede gestionar un proyecto de ganancia de valor, un proyecto de generación de recursos con el Estado en unas proporciones de este tamaño. ¿Por qué razón las Naciones Unidas contrató este equipo consultor y no directamente el Estado? Porque precisamente están involucrados tantos intereses políticos y económicos detrás del tema, que se prefirió que el equipo consultor fuera completamente independiente y que no pudiera tener ninguna clase de influencia de estos dos grupos grandes. Es así como nace la mesa técnica y les voy a explicar. Bueno, primero que todo, pues esta presentación la hago a nombre de la mesa técnica del espacio público de la ciudad de Bogotá, que trabajamos directamente para el despacho del señor alcalde Luis Eduardo Garzón. El tema es cómo se puede formalizar la venta informal en las calles de una ciudad con base en un apoyo logístico, de tal manera que allí haya una generación importante de valor para los distintos actores involucrados en el tema. La presentación tiene un contenido fundamental de la venta callejera, el paso de lo informal hacia lo formal, los antecedentes normativos que llevan a este programa, nace la mesa técnica, la formulación del problema real, el REDEP, la red de prestación de servicios públicos. Eso de allí se desemboca en el mobiliario que se utiliza, el diseño del sistema de distribución, la gestión integral que esto requiere, especialmente con el Estado, cómo se puede poner en marcha a funcionar este sistema. La venta callejera de lo informal a lo formal, quiero mostrarles primero que todo unas fotografías de qué es lo que vemos nosotros en las calles de las ciudades colombianas y especialmente en Latinoamérica. Esto no lo observamos de esta forma porque se volvió parte de nuestro paisaje citadino y no nos damos cuenta, pero cuando uno se cambia las gafas y empieza a observar esto desde el punto de vista de problemática social y económica, lo ve con una óptica completamente distinta. Entonces esto es lo que vemos normalmente en las calles de Bogotá: invasión del espacio público, inseguridad causada, vemos aquí se perdieron los andenes, vemos que está ocupando la mitad del andén, y además de las consideraciones estéticas que eso pueda tener. Vemos, por ejemplo, el eterno problema del desplazado. Estos son los indios ecuatorianos que están ubicados en todas las ciudades colombianas vendiendo sus productos, un industrial vendiendo sus productos de manera y otro tipo de servicios, una venta informal móvil que se está dando hoy en día. Siempre se han dado soluciones intermedias al problema. Por ejemplo, el Fondo de Ventas Populares de la ciudad de Bogotá es una entidad que era adscrita a la Secretaría de Gobierno, hoy en día está en la de Desarrollo Económico,
se creó una serie de eventos, carpas populares y demás, y hasta compró las carpas, las mandó diseñar y etcétera, etcétera. Aquí vemos, para quienes sea egresado de la Universidad del Rosario, su famosa plazoleta del Rosario, ocupada por este tipo de ventas que de manera rápida la alcaldía hace para evitar que ocupen los andenes, y recogen a estas personas y les ofrecen durante fines de semana o semanas completas este tipo de espacios. Vemos, por ejemplo, aquí está el sello del Fondo de Ventas Populares, es la propietaria de esa carpa. Vemos también, y quien haya bajado por la avenida 19 de Palo Quemado en estos días ha visto este tipo de vallas colocadas que lo que hacen es estorbar en el espacio público, lo recuperan de las personas pero lo ocupan con las vallas, además de todas las consideraciones estéticas que eso tiene. Esto también es una gran inversión que hacen las ciudades nuestras para controlar el problema. Otra manera de controlar el problema es meter a los vendedores dentro de bodegas, eso lo llamamos popularmente, embodegan a los vendedores. Entonces los sacan de su comercio natural en donde venden y los obligan a entrar a las bodegas en donde no venden nada, la ocupan durante 15 días, cuando ya no tienen dinero para alimentar a su familia, se salen de las bodegas de nuevo y quedan estos espacios. Hoy en día el Fondo de Ventas Populares, hoy en día se llama IPES, el IPES creo que tiene alrededor de 400 espacios para vendedores informales desocupados en bodegas de alto costo en la ciudad de Bogotá, o hace cosas como, quienes recuerden, allá al frente de la iglesia de San Diego está la rotonda de Santa Fe. Se considera que en el momento en el que el distrito invirtió en ese espacio para meter a los vendedores, ese era el metro cuadrado más caro de todo Colombia. Entonces invirtió dinero en los metros cuadrados urbanos más costosos de Colombia para meter a los vendedores de artesanías. La otra solución, que es la normal que vemos, es la solución policiva, y el resultado es tener unas calles limpias, pero que dura muy poco el tema, vuelven y lo invaden apenas se descuida la policía. Otras ciudades empezaron a trabajar desde hace tiempo en la solución del tema. La primera ciudad que lo trabajó de manera normativa fue Manizales, que en el año 99 el Consejo empezó a legislar sobre qué se debía hacer. En el año 2001 carnetizó a todos los vendedores, en el 2002 contrató los servicios de construcción del mobiliario, y entonces la primera solución que se plantea es la de construir unos muebles muy bonitos, o yo no sé si bonitos, por lo menos son en acero inoxidable. Entonces la primera gran solución la hizo el entonces alcalde de la ciudad de Manizales, y hizo estos módulos patentados por la ciudad y que hoy en día se están instalando en distintas ciudades de Colombia. Igualmente Medellín, igualmente Cali, utilizando todos más o menos el tipo de materiales de alta durabilidad y de alta resistencia. ¿Qué sucede allí? Sucede que siempre se ha concentrado el problema en el tema urbanístico, en la parte bonita. Normalmente son los arquitectos urbanistas los que llaman la atención sobre la venta callejera por su invasión del espacio público y por las consideraciones estéticas a lo que eso conlleva. En Bogotá, por primera vez y desde hace unos años, se vino preparando todo el terreno para abordar el tema de otra forma. Se involucraron los factores humano y el de la eficiencia para aprovechar en la cadena de valor, para mejorar la cadena de valor a través de las economías de escala que se debían aplicar en la venta de esos productos en las calles de Bogotá. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque se piensa se entiende finalmente que la venta callejera es una cosa tan antigua que la primera referencia histórica que tenemos está en la Biblia, cuando Jesús sacó a los vendedores del templo de Jerusalén. Es la primera referencia histórica que hay del abuso del espacio público con aprovechamiento económico sin permiso. Entonces es sumamente antiguo, y es antiguo porque el vendedor ambulante simplemente está cumpliendo una función de satisfacer un mercado del producto al paso. Entonces la mejor manera, se entendió desde hace unos años en la ciudad de Bogotá, era tratemos el tema desde ese punto de vista, involucremos el factor humano, o sea, los vendedores callejeros, y tratemos de mejorar la cadena de valor para poder construir algo. Nacen los antecedentes normativos para tratar el problema. En la ciudad hay un gran pensador que es miembro de nuestro equipo de trabajo, el doctor Humberto Molina. Él desde hace 35 años viene trabajando el tema. Él tiene un doctorado en economía urbana obtenido en Francia, y desde hace alrededor de 35 años empezó a trabajar el tema de San Victorino y el tema de las calles de Bogotá, y cuando surgió el POT que aprobó Bogotá a través del acuerdo 190,
Desde esa época se dijo, mire, en el POT debe quedar considerado algo que nos ayude a hacer eso. Primera gran enseñanza, cuando se hace un trabajo de este tipo con el Estado, hay que preverlo desde el punto de vista legal desde mucho antes, porque es lo que sucede, los periodos de los alcaldes son muy cortos, 3, 4 años, el tiempo que ustedes quieran colocar, y si se arranca un programa desde cero, normalmente no logra ver unos resultados en su periodo, sino que eso trasciende a periodos posteriores, y todos sabemos que políticamente eso no le interesa a un alcalde. Solo alcaldes que se quieren dar, como decimos coloquialmente, se quieren dar la pela política, hacen ese tipo de programas que no ven los resultados sino 2 o 3 alcaldes después. Entonces, cuando se planteó el POT, el doctor Molina empezó a involucrar dentro de toda la redacción que debía crearse los planes maestros, entre ellos el Plan Maestro de Espacio Público, uno de los 17 planes maestros de la ciudad de Bogotá, y desde el Plan Maestro se mencionó que tenía que crearse una red, se habló de la cadena de valor y se habló que eso tenía que hacerse a través de un cuerpo consultor independiente. O sea, todo quedó metido en la normativa desde el año 2001 aproximadamente. Entonces, todo nace en el Plan de Ordenamiento Territorial, de allí nace el Plan Maestro del Espacio Público, que tiene diferentes políticas, porque el espacio público pues tiene la parte urbanística, tiene la parte ecológica, es la relación de la ciudad con su medio ambiente, del cual todos nuestros hijos y nuestras generaciones futuras tienen derecho a disfrutarlo, pero tiene algo muy importante que es la parte de gestión económica y de gestión social, y la parte de coordinación institucional, en donde dice, mire, para poder hacer una cosa de estos tenemos que ver desde el Estado quiénes están involucrados, y se llegó a la conclusión que de 18 entidades distritales estaban involucrados en el tema del espacio público y las unas no sabían que las otras estaban involucrados. Nace la necesidad de una coordinación institucional y nace la necesidad de estudiar económicamente de qué dimensión es el problema. Entonces, cuando yo decía que me da envidia el doctor Higuera, es porque nosotros en este proyecto nos tocó abrir plaza y empezar a hacer estudios económicos. También dentro de la tramitomanía del Estado, hacer un estudio económico profundo lleva muchísimo tiempo, porque primero se gasta la mitad del tiempo consiguiendo quién lo va a patrocinar, quién lo va a pagar, qué secretaría está, hacer la apropiación presupuestal y demás. Entonces nos tocó echar mano de estudios previos y andar sobre la marcha, inclusive salir a la calle y preguntarle al primer vendedor que encontraba a uno, oiga hombre, ¿usted cuánto se ganó hoy? Porque llegar a esa cantidad de estadísticas cuesta muchísimo tiempo y no lo teníamos. Estos antecedentes normativos nos permitieron poder avanzar y poder crear lo que finalmente hoy en día está en marcha. Nace la mesa técnica, entonces es creada a través del decreto 215 y es un grupo consultor independiente, como les había mencionado anteriormente. La compone fundamentalmente estas personas. El alcalde de Manizales, que hizo los módulos y trató el problema por primera vez, es el gerente de la mesa pública, de la mesa técnica. El doctor Molina, que fue quien creó toda la parte económica, un arquitecto urbanista que desde hace 12 años está recogiendo toda la documentación de manejo urbanístico de espacio público de Bogotá, que es el arquitecto Rafael Sáenz, y yo en la parte de los asuntos técnicos y organizacionales, lo que tenía que ver con toda la parte técnica de la logística y de la creación y el mejoramiento de toda esta cadena de valor dentro de la distribución logística en la ciudad. Tuvimos apoyo jurídico, unos diseñadores de la Universidad Javeriana, un curador de museos fue uno de los diseñadores del modelo y otra cantidad de personas, especialmente un cartografista digital que en su computador tiene más información que la que tiene el IDU. Les voy a contar por qué ahorita. ¿Cuál era el problema? Lo que se busca es tener un espacio público que tenga beneficios sociales y económicos para todos los ciudadanos, una ciudad que sea moderna y humana. Se entiende que el vendedor informal está teniendo una satisfacción de necesidades a los usuarios del espacio público. Si uno va por la calle, los fumadores tienen la necesidad de fumar un cigarrillo, pues la satisfacción de la necesidad la tienen en el primer vendedor informal que se encuentran. Y nunca le preguntan al vendedor informal, ¿usted cuánto le costó el cigarrillo? Esto es un tema importante. El cigarrillo que le vende que en 200 pesos le costó 53 pesos. Entonces ahí empezamos a mirar cuánto es el valor agregado por prestar el servicio. De 53 pesos que le cuesta se lo venden 200, casi 4 veces el valor. También se necesita dentro de este problema enfocar que los beneficios económicos que se obtengan de manejo adecuado del espacio público vaya directamente al distrito, a los ciudadanos corrientes y a los empresarios. A los empresarios, porque las personas más interesadas en que esto se regulara ha sido la empresa privada, incluyendo la ANDI,
con quienes tuvimos múltiples reuniones para llegar a las conclusiones finales. Hay un aprovechamiento económico sin control, entonces el vendedor informal no tiene control, no tiene ni Dios ni ley, se ubica donde quiera, se cree con derechos adquiridos, es que yo llevo 15 años en este andén, a mí no me lo tienen por qué quitar, este andén es mío, etcétera, etcétera. Eso no tiene control. Y se busca que a través de la regulación económica del espacio público se puedan obtener todos estos resultados esperados, simplemente controlando el aprovechamiento económico y metiéndolo dentro de la regulación económica. El proyecto, cuando se empezó a plantear, llegamos a la conclusión de que tenía muchísimos objetivos, era un proyecto multipropósito. Primero que todo, se necesitaba recuperar y mejorar el espacio público, que cualquier ciudadano corriente al caminar por las calles lo puede hacer sin necesidad de hacerle el quite a un vendedor que tiene atravesada una toalla. Formalizar a los vendedores, porque el vendedor informal, al fin y al cabo, que muchas veces se mira como el malo del paseo, es que el vendedor informal estorba, el vendedor informal esto, el vendedor informal, pero no se dan cuenta que detrás de eso, él está representando una cantidad de empresas que utilizan ese canal para distribuir sus productos. Entonces, esa persona tiene un derecho a mejorar su nivel de vida, está dentro de los programas de inclusión social del Estado y del Distrito Capital. Se necesitaba hacer regulación económica y control del espacio público, mejorar la cadena de valor a través de la compra racional y una logística eficiente, y lograr beneficios económicos adicionales que debían ser transferidos al distrito y a los vendedores informales. Una de las primeras frases de Humberto Molina fue que cuando se tiene un proyecto con múltiples objetivos, normalmente no se logra una solución óptima, sino una solución conveniente. Entonces, empezamos a tratar de optimizar cada uno de los problemas, cómo debía solucionarse, y cuando llegábamos a una solución óptima, empezábamos a cruzarlas con tablas y con matrices para darnos cuenta cuál era la solución conveniente. Y así fue como empezamos a enfocar el problema y llegar a las conclusiones a las cuales llegamos. Nace allí entonces la REDEP, que es la red pública de prestación de servicios al usuario del espacio público. ¿Por qué se llama una red pública? Yo le hice el énfasis. Porque para poder que eso se llegara a concesionar en el futuro, desde el principio se dijo que eso era una red pública para asimilarla a las empresas de servicio público. Y cuando se asemeja a las empresas de servicio público, se le puede aplicar toda la contratación de Ley 80 para concesionarlo como un servicio público. Ahí nace, desde el año 2000, la posibilidad de hacer una red pública concesionada de distribución logística de productos en la calle. Sin eso no se hubiera podido haber hecho. También el decreto 215 en aquel entonces identifica que esa red pública tiene estos tres elementos fundamentales. El primero es el mobiliario. No se puede pensar en una red pública de ventas en la calle si vamos a seguir vendiendo encima de un trapo rojo. Pero también se piensa que se necesita el sistema de distribución. No me gano nada si tengo un mobiliario bellísimo, pero no tengo cómo llegar los productos, no tengo control sobre lo que allí se vende, continúa el contrabando, la venta de droga y todo lo demás que se está dando en el espacio público. Y se contempla el sistema de calidad. Eso todavía no estaba muy entendido cómo era y finalmente llegamos a la conclusión de que el sistema de calidad era un sistema de interventoría que lo que hace es dar una retroalimentación en línea, en tiempo real, sobre qué está pasando en las calles, en la venta de los productos, de tal manera que cada día la cadena gane más valor y el valor agregado vaya creciendo, a través del mejoramiento constante de los portafolios de venta de los productos en las calles. Después de todos estos estudios y cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que estábamos metidos en un caballo gigantesco. Resulta que la red que se ha diseñado es 10 veces más grande que la red más grande del mundo en este momento, que es la que maneja Hachette en París, que es privada y de la cual se obtienen unos beneficios gigantescos. Esta es como 10.5 veces más grande el diseño que hay. Dos, no existía ningún antecedente de los estudios económicos que tuvimos que hacer para llegar a este diseño de la red. Por lo menos en Latinoamérica, no sabemos si en el mundo, pero en Latinoamérica no existe un antecedente igual. Y los estudios que se habían hecho y los trabajos que se habían hecho en países anteriormente como en Perú y en México, pues resulta que el asesor de México para hacer eso es Humberto Molina, es el asesor de Ciudad de México y ha sido el que ha ido transfiriendo todo este conocimiento, inclusive el mes entrante va a estar en México siguiendo en la asesoría.
Entonces teníamos en la mano un proyecto que era absolutamente pionero a nivel mundial, pues por lo menos lo que sabemos, y nos tocaba inventarnos todo, salir de la nada. En este proceso vemos que los componentes del diseño de la REDEP tenían que ver con el diseño del mobiliario y el diseño del sistema de distribución. A su vez, el mobiliario teníamos que diseñar un mueble que fuera bonito, localizarlo e implantarlo en el espacio público, y este sistema de distribución, primero que todo teníamos que identificar, bueno, nosotros sabemos qué compramos en el espacio público. Claro, yo necesito un bombombón o necesito cualquier cosa y sé que lo consigo, pero realmente ¿quién me da la lista de lo que se consigue en el espacio público, incluyendo las cosas ilegales? Además, algo muy interesante, ¿cómo llegan al espacio público? Ese es un punto interesantísimo de aprendizaje que tuvimos en esta experiencia. Teníamos que diseñar el sistema logístico, y ese sistema logístico teníamos que integrarlo al factor humano, a los vendedores. ¿Cómo va a beneficiar todo esto a los vendedores? Porque ellos al fin y al cabo son el objetivo final en todos los programas de inclusión social. Esta red hubiera sido facilísima diseñarla si le hubiéramos dicho a Hachette. Hachette fue la primera empresa en llegar a Colombia cuando se enteró que Bogotá estaba trabajando en el tema. Vinieron de Francia, consiguieron un grupo de empresarios en Bogotá y se le sentaron al alcalde y le dijeron: alcalde, olvídese del problema, ese ya no es problema para ustedes, nosotros se lo arreglamos. Nosotros se lo arreglamos, descubrimos que era porque donde está la plata en esto es al final, en el vendedor. No en vano les conté que el cigarrillo que compran 53 lo venden 200 pesos. Ahí es en donde está la plata, y eso es lo que esa empresa distribuidora y otras tantas que también llegaron con propuestas querían tomar, era la parte final de la cadena, y eso era lo que el Estado colombiano no quería hacer, porque hay que considerar todos los problemas sociales que hay dentro del grupo de vendedores informales. Hoy en día existe un negocio gigantesco en la venta informal en la ciudad de Bogotá y en todas las ciudades colombianas, y entonces necesitamos hacer congruente el diseño con lo que hoy en día pasa, por una lógica muy sencilla. Si yo me voy en contravía de lo que está sucediendo, pues normalmente me voy a estrellar, y puede que supere el problema, pero al cabo de cuántos años y de cuántos esfuerzos. Entonces el primer punto de partida era: tenemos que hacer un sistema que sea congruente con lo que está pasando en las calles, y congruente en todo sentido. Primero que todo, en buscar cuáles son las zonas de alta actividad, porque la experiencia aquella de que embodegan a los vendedores en unas bodegas por donde no pasa nadie, pues ya la hicieron todos los alcaldes de Colombia y sabemos que no funciona. Entonces había que identificar esas zonas. Congruencia con el tipo de zona de acuerdo con la Secretaría de Planeación Distrital. Sí, porque yo puede que esté tolerando que haya vendedores parados frente al cuartel de policía. Entonces eso no es congruente con las utilizaciones del suelo desde el punto de la planeación distrital, o en la planeación en cualquier ciudad. Tenía que tener congruencia con el mobiliario existente de la ciudad. Bogotá tiene hoy en día una cartilla de mobiliario del espacio público que ha sido aprobada por el Consejo. Cuando dicen cartilla no es así de grande, es una cosa como así de grande, pero allí están las especificaciones de cada mueble que se coloca en los andenes y en las calles de la ciudad de Bogotá, cada banca, cada caneca de basura, el paradero de Ucol, cada cosa está en la cartilla. Y eso hoy en día tiene una integración muy congruente desde el punto de vista estético y funcional. Entonces había que diseñar algo que fuera congruente con eso. Había que, y aquí comienza la parte más apasionante del tema, había que identificar un portafolio que fuera congruente con el portafolio de productos que se distribuyen en las calles de Bogotá, que fuera rentable, porque sabemos que las cosas más rentables son las que no son legales. Entonces habría que tener un portafolio legal rentable, y para eso había que identificar muchas cosas. Y los puntos de venta serían entregados a los mismos vendedores de cada zona. Eso también es congruente con lo que sucede hoy en día, que la señora que vende periódicos en la séptima con 19, pues va a seguir vendiendo periódicos en aproximadamente el mismo sitio, porque ella conoce el sitio, conoce el mercado y los compradores la conocen a ella. Entonces había que ser congruente también con ese sistema. Primero, el mobiliario. ¿Qué se diseñó? Este es el mobiliario que lo van a empezar a ver implantado quienes pasen por Bogotá a partir de aproximadamente el 15 de octubre. Ya está fabricado, está en su mayor parte embodegado en las bodegas de Socoda, en Medellín. Es en acero inoxidable de altísima calidad, diseñado para que tenga una resistencia de 15 años. Para contarles rápidamente, estos son 2 láminas de acero inoxidable puestas que en total forman 4 milímetros de espesor. El sistema de cierre de seguridad son 2 platinas puestas juntas de 6 milímetros, o sea que tienes 1.2 centímetros de acero en el sistema de cierre. Tiene
iluminación propia, porque esto en el futuro se va a utilizar para vender publicidad exterior. Tiene sistemas de salidas de agua y todo lo demás. Es un mueble bastante costoso, de alta durabilidad, como les decía. Se estima que su durabilidad puede ser alrededor de 15 años, aun cuando el mantenimiento constante es bastante costoso y hay que hacerlo. Aquí se ve el mueble. Este es el arquitecto Alejandro Cárdenas Parker, uno de los dos diseñadores. Esto está en un render implantado. Esto es como la carrera 9ª, creo yo, algo así, en la ciudad de Bogotá. Este fue un modelo que hicimos previamente en madera y fue el que le presentamos al señor alcalde y lo aprobó personalmente. Aquí obviamente este no tiene las estanterías adecuadas ni el mueble final adecuado acá, y la mercancía no está ubicada de manera racional. Simplemente se sabía que debía caberle 1.100.000 pesos de mercancía, entonces se sacó 1.100.000 pesos y se le dijo al diseñador: vaya, compre estos productos y métalos ahí a ver si le caben. Aunque ustedes no lo crean, ahí hay 1.029.000 pesos de mercancía. Aquí vemos un par de renders de muebles implantados. Esto es en la avenida Caracas, en algún sitio, hacia la 40 y tantas, me imagino yo, y esto parece ser, no sé en qué parte de la ciudad sea. Como ven, se va a implantar el mueble en lo que se llama la franja de mobiliario urbano, que es la que está a un costado donde van los árboles, las canecas y los volardos, para que no estorbe, y el ancho del mueble no es más allá de la franja, para que no sea un nuevo elemento que estorbe en los andenes de la ciudad. Dentro del diseño, en la localización, que era el siguiente punto, se cruzaron 6 variables, y eso se hizo desde el departamento de planeación con nuestro cartografista digital, que tenía información que no tiene el IDU. El IDU es la dueña de los andenes de la ciudad de Bogotá y el IDU no tiene un mapa de anchos de andenes. En cambio, nuestro cartografista sí lo tiene. Entonces, tomó muchas variables. Se tomaron las variables de uso del suelo, zonas económicas activas de la ciudad de Bogotá, fotografía satelital para ver en ciertas horas del día la concentración de personas pasando por ciertos sitios de la ciudad. Eso fue con fotografía satelital, muchas de las investigaciones. Bueno, y se tomaron otra serie de variables. Se unieron todas en unas matrices, y todos aquellos sitios en donde confluían las 6 variables fundamentales, en ese sitio se escogió colocar un mueble, para que todo coincidiera, para no ir en contravía del mercado natural. Se llegó a una red de 3.888 puntos. Aquí está la ciudad, aquí está el aeropuerto El Dorado, este es el centro de la ciudad, esta es la calle 100, esta es la autopista norte, avenida Caracas. Ahí hay 3.888 puntos de venta, y se decidió que los muebles fueran dobles. En la fotografía que vimos antes, el mueble tiene un vendedor por un lado y un vendedor por el otro, son muebles dobles, entonces son 1.944 muebles. Esa es la carga urbanística, legal, técnica posible, máxima que tiene la ciudad de Bogotá. Pero resulta que eso se había propuesto que se hiciera por concesión de publicidad para la construcción del mobiliario, pero el alcalde decidió que era mejor que hiciéramos un plan piloto. Él tenía sus razones absolutamente válidas, e hicimos un plan piloto de 600 puntos de venta ubicados en el centro de Bogotá, en el Restrepo y en Chapinero hasta la calle 72 inclusive. Quienes vivan en Bogotá, a partir de diciembre van a ver todos los muebles en la séptima, en la Caracas, en la décima, en la calle 72, en la avenida 19 calle, van a estar ubicados allí. Esa zona es específicamente esta zona de acá. El Restrepo es esta zona, y por aquí es la calle 72, viene a ser toda esta zona es la que va a quedar cubierta con esos 600 puntos de venta. Esos puntos de venta se aconsejó que fuera el número mínimo de 600, porque a partir de ahí comienzan las verdaderas economías de escala. Digamos, no es a partir de ahí, el punto de equilibrio está un poco antes, está como en unos 480 puntos de venta, y se disparan las economías de escala a partir de ese punto hacia arriba. Aquí está distribuido cómo se van a hacer: la fase 1, que es la que se empieza a implantar en octubre, y la fase 2, que se empieza a implantar por ahí en febrero aproximadamente, para un total de 600 puntos de venta en la zona que les mencionaba anteriormente aquí en la ciudad de Bogotá. Viene luego el diseño del sistema de distribución. Veíamos que lo primero que se necesitaba era saber qué se vendía y cuánto se vendía en las calles de Bogotá. Entonces nos apoyamos en una identificación de productos, valorar ese mercado y ver qué sistema había en la actualidad. Se caracterizó el mercado de esta manera: se identificaron los productos, los volúmenes, los precios, los proveedores y los márgenes. Este estudio lo hemos conservado de manera secreta, y cada vez que hablamos con los empresarios se les escurren las babas, como decimos nosotros coloquialmente, porque aquí identificamos
en qué sitios específicos de Bogotá los vendedores informales compran la mercancía y a qué precio, y qué clase de venta le hacen, de contado o cartera, a cuánto tiempo. Está identificado en el estudio cada uno de los sitios. El 100% de la ciudad de Bogotá quedó censada. Fueron 8.199 vendedores que venden lo que llamamos el portafolio básico, chicles, cigarrillos,